¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Politics. Yo soy Mike. El día de hoy tenemos una súper invitadaza. Estamos súper contentos de por fin poder grabar este episodio y le agradecemos mucho. Sabemos que su agenda está llena todo el tiempo y que nos dé un espacio es increíble. ¿Cómo está, maestra Nora? Muy contenta. La contenta soy yo y muchas felicidades por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra, ¿Tú cómo estás, Naye? Bien, Mike. ¿Y ustedes qué tal? Con Todo esta bien. lluviecita. Bien, me dio un poco de frío y ahorita que corrí ya me dio calor. Refrescante. Sí, nos refrescamos un poquito porque estaba muy caliente el día, ¿no? Sí, bueno, para iniciar este episodio, maestra, Sí. Sabemos que mucha gente ya la conoce, sabemos que muchísima No gente, creas. pero también hay mucha gente que falta que la conozca. Es correcto. Entonces me voy a permitir leer una muy breve semblanza de usted y pues para empezar con este capítulo. Venga. Dice, la maestra Nora Rubalcaba Gámez tiene 33 años de docencia, tiene una formación en educación, ciencias sociales y derecho constitucional. Fue regidora, diputada local, delegada de programas para el desarrollo, subsecretaria de educación media superior y actualmente es senadora de la República con licencia. Así es. Así es nada más y nada menos es la invitada que tenemos el día Así de hoy. es, tiene una gran trayectoria, maestra, y ahora queremos, además de hablar de su trayectoria, conocer a la persona que está detrás de la figura pública. Entonces queremos empezar por ahí hablando de su trayectoria docente, si le parece bien. Tiene más de 30 años en la docencia, por ahí estuvo lidiando o enfrentándose con los alumnos, varios problemas que tenían los jóvenes, que quizás son diferentes ahora, algunos no tanto, pero queremos preguntarle si tiene alguna anécdota o se le viene a la mente algún alumno que recuerde por el que diga que por eso vale la pena seguir luchando hoy en día, ¿no? Bueno, sí, tengo muchas experiencias muy gratas. Fueron 33 años, efectivamente. 33 Ahorita años. estoy como docente con licencia sin goce de sueldo. Pero de muchas experiencias que tuve, una muy significativa de los compañeros docentes, ¿no? El reconocimiento que tenían a mi forma de dar clase. Porque les decían los alumnos que les gustaba mucho mi clase. Tú sabes que luego los alumnos siempre dicen que su clase de historia es la más aburrida. Pero yo les digo que no es la clase lo aburrido, sino a veces la maestra o el maestro que te toca, ¿no? Ese que te pone nada más a leer y a sacar síntesis, ¿no? Entonces yo hablaba de la historia y como me encanta la historia, hablaba con una pasión. Una vez me dijo un maestro, es que adelante, porque dicen los muchachos que usted les cuenta muchos cuentos. No son cuentos, es Son la historias. historia universal, historia de México. Y la otra, y también muy significativa, que yo creo que ese es el mejor reconocimiento que puede tener un maestro, cuando un alumno tiende a imitarte. Entonces, cuando me encontré a una exalumna y me dijo, maestra, yo soy ahora maestra de geografía porque usted me dio geografía y a mí desde entonces me gusta mucho y hoy soy licenciada en geografía. Entonces, esa también es una recompensa. El hecho de que transites por la calle y te encuentres a una exalumna, exalumno y que te diga, yo me acuerdo de usted. Una vez, un día en el aeropuerto, me alcanza un exalumno de la técnica 1 y me dice, usted no se acuerda de mí. Dice, pero yo quiero decirle que desde que la vi en política, yo me acordaba que usted es la misma. Porque en el salón de clase y allá, su amor por México. Dijo, usted siempre nos inculcaba el amor por México y participar. Entonces, son cosas, son reconocimientos que uno va cosechando día a día. Y eso es lo que me ha hecho sentir que vale la pena ser docente. Pero yo creo que cuando uno decide ser maestro, porque nos decía nuestra maestra de didáctica, la maestra Georgina, es la profesión más noble, porque no puedes equivocarte. Un arquitecto se equivoca, bueno, vuelve a hacer el plano. Un abogado se equivoca, pues vuelve a ir a otra instancia o interpone otro recurso. Pero un maestro, no puedes decir, pues deja a un lado al niño y voy a hacer otro. No puede, le estarías echando a perder su vida. Sí. Entonces implica también una responsabilidad enorme y yo creo que las maestras estamos conscientes de esa responsabilidad. Es enorme, pero es maravillosa y es muy, muy satisfactoria. Sí, totalmente de acuerdo, maestra. Es mucha responsabilidad porque en usted está también el transmitir una parte de su esencia y debe de transmitirla con responsabilidad, con valores y con virtudes, ¿no? Y además debe ser ejemplo, porque bien dice, ¿no? La palabra conmueve, pero el ejemplo arrastra. ¿Cómo le exiges puntualidad a un alumno si tú llegas tarde? ¿no? Nosotros nos ¿Cómo muy le pides pulcritud si tú llevas tu plan o tu material mal hecho, sucio, desordenada? Entonces,
es, repito, una virtud que te va formando, pero repito, es altamente satisfactorio. Sí, de acuerdo, maestra. Y ya que estamos hablando de alumnos, de toda esta profesión, después de esos largos 33 años, ¿hay algún momento con algún alumno, sí, pues con algún alumno más que nada, que le haya a lo mejor enseñado algo que no aprendió dentro de la vida pública, dentro de los cargos públicos que ha ocupado, que un alumno le haya dejado una enseñanza que a lo mejor la vida pública a lo mejor nunca ha llegado por ese lado? Hay experiencias de todas. Hay experiencias buenas, experiencias positivas que por supuesto me dan satisfacción, pero también hay experiencias negativas que nos forman, ¿no? Sí. Yo creo que, tú decías, ¿no? Es muy distinto el tiempo, ¿no? En aquel tiempo también era muy difícil el ámbito. No es lo mismo trabajar en una técnica 1 que trabajar en una técnica 4 de Palo Alto, ¿no? Claro. Entonces, los retos y las oportunidades de cada uno de los ámbitos en los que se desarrollan son muy distintos. No era lo mismo trabajar en la secundaria técnica número 26, donde la gran mayoría eran hijos de las personas que se vinieron a vivir aquí del INEGI, que trabajar, por ejemplo, en la escuela técnica 37, ¿no? En Valle de los Cactus. Las condiciones sociales son muy distintas. Claro. Hay lugares en donde no tienes que exigir el cumplimiento de la tarea y hay otros en los que tienes que estar detrás del alumno, la alumna, para que pueda lograr pasar de un grado a otro, para que no se quede atrás. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan o lo que aprendemos? Que cada uno representa una historia distinta, sí, y que uno puede trabajar por sí solo, pero a otro lo tienes que ir empujando. Esas son cosas que aprende uno en el aula. Sí. Y que luego las trasladas o las aplicas en la vida política. También, pues, uno que quisiera que todos entendiéramos ciertas cosas, ciertos principios, ciertas actitudes, y no se puede, somos distintos. Entonces yo creo que el aula, la diversidad de historias que ahí tienes que estar en contacto todos los días, te enseña y te prepara para poder tratar con todo tipo de personalidades. Sí, de acuerdo, es lo que platicábamos una vez, Naya y yo, en el capítulo de desigualdad social, ¿no? Sí. Que muchas veces es muy diferente lo que yo llevo, o sea, como yo voy a estudiar, que como va cualquier compañero, ¿no? No sí. Sabemos la circunstancia de cada uno de ellos, entonces creo que eso... Te voy a poner un ejemplo de una maestra a la que queremos mucho, de hecho la invitamos a nuestro movimiento. Era una de las maestras que cuando yo iba a supervisarla, la maestra tenía unos tiempos y los cumplía muy bien. Tú entrabas a su salón, los alumnos trabajando, pero además haciendo cosas, haciendo un periódico, haciendo algún mural. A mí me encantaban sus clases. Ella era muy exigente. Te estoy hablando de la técnica 37, la maestra Leti Márquez. Cuando yo la invito al movimiento y le pido que empiece a tocar puertas, me acuerdo que un día casi con lágrimas en los ojos me dice: maestra, le agradezco tanto que me haya hecho ir a tocar puertas, porque yo cambio mi forma de dar clase. Yo era muy exigente, dice, y a veces no les perdonara que no llevaran un material, que no llevaran un lápiz, una hoja. Y ahora que estoy en su casa y veo las carencias, las necesidades, eso me ha sensibilizado mucho. Ella sigue siendo muy exigente y es lo que le gusta a los alumnos, pero creo que eso le sensibilizó mucho y me lo agradeció mucho. Entonces te digo, combinar lo que aprendes en el aula, tu formación, lo que quieres inculcar en los jóvenes, pero también entender su situación, eso es algo que nutre mucho. Por eso hay que combinar todas las actividades, sí. Así es. Me parece también que es una virtud muy importante, maestra, en la vida política, porque entonces usted entiende que es muy importante conocer las necesidades y la vida y la historia de las personas, claro, para poder partir de ahí y trabajar en conjunto por la ciudadanía, ¿no? Así es. Eso es algo que a lo mejor aprendió como docente, pero que es muy útil acá. A ti te preparan para llegar. Por ejemplo, yo llegué a la técnica 1 como prefecta. Yo soy primero profesora en educación primaria, pero cuando llego a Aguascalientes llego ya a la secundaria técnica 1 como prefecta. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Hacer que se cumpla el reglamento. Entonces, si alguien llega con el pelo largo, te regresas. ¿Cómo me regañaban, ¿no? A mí? Te regresas, ¿no? Que tú llegas con la minifalda, se la bajas o te regresas, ¿no? Traes el suéter a la cintura, te lo quitas. Traes las medias abajo, te las subes. O sea, uno tiene que hacer cumplir el reglamento. Sí. Sin embargo, cuando empecé a dar clases de orientación educativa, lo que hoy ya es formación cívica y ética, empiezas a ponerte del otro lado, ¿no? A ver, a lo mejor el joven no trae la blusa del uniforme o el suéter,
porque porque no lo alcanzó a lavar, porque tuvo un problema en su casa. A lo mejor no se cortó el pelo porque todavía no es quincena y todavía no cobran. O sea, empiezas a ponerte del otro lado y entonces no es que se vaya uno haciendo más blandito, sino que vas comprendiendo. Por eso siempre me decían, el prefecto es el que hace cumplir el reglamento, es el malo de la película, pero el orientador o el trabajador social es el que se pone del lado del alumno, del que entiende su situación, su contexto, y obviamente es el que te justifica, ¿no? Entonces, claro que aprendes a estar en un punto medio donde lo importante es la historia finalmente del alumno o del alumno. Estoy muy de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo, maestra. Queremos hacerle otra pregunta. Dime. Ahorita que estamos hablando pues de Aguascalientes, por ahí nos ven personas que son de otros estados, Sí. pero Saludos. orientándonos al estado de Aguascalientes, que se presume ser como muy conservador, queremos preguntarle si durante todo su trayecto de hacer política de izquierda ha habido algún momento en el que usted haya sentido como que quiere renunciar, pero que no lo hizo, y qué fue lo que la empoderó para no renunciar. Sí hubo un momento, bueno, hubo dos momentos en los que quise renunciar. Sí es difícil hacer política en Aguascalientes, pero si algo hoy, después de casi 30 años, me ha caracterizado y hace que muchos de otros partidos me reconozcan, ha sido mi congruencia y mi capacidad de resistencia, ¿no? A mí me reconocen que aún en los peores momentos yo permanecí leal al proyecto porque creo en el proyecto. Hubo personas que dijeron, no, otros 6 años fuera del presupuesto, no, y mejor se fueron a buscar empleo. Claro. Pero como nosotros coincidimos con el licenciado Andrés Manuel de que aquí no estamos por el cargo, sino por encargo, entonces mantenemos una lealtad, una convicción a ese proyecto. Pero sí, es muy difícil. Y fue muy difícil. El primer partido político en el que yo milito es el Partido de la Revolución Democrática. Y al interior, que ya ni existe, ¿verdad? No. Al interior había pugnas, ¿no? Bueno, siempre nos decían las tribus, ¿no? Había grandes pugnas. Entonces, hacían la vida tan difícil y te hacían tantas cosas, así meterte el pie para que las cosas no salieran, y a veces con trampas muy visibles, o sea, actitudes muy mezquinas. Y sí hubo una vez, recuerdo que yo dije, a ver, ya, yo ya no quería ir ni a las reuniones del comité ni del consejo porque ya sabíamos lo que nos esperaba. Y entonces me acuerdo que aquella vez recibí todavía una llamada telefónica en casa y era del gobernador Ricardo Monreal en ese tiempo. Y me acuerdo que yo me quejé con él de lo que estaba sucediendo, me escuchó pacientemente y cuando le dije que yo ya me quería retirar, me dijo, Nora, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo, Nora? No. Entonces, no podemos resistir. De hecho, y durante mucho tiempo yo utilicé esta frase, bueno, de los derechos civiles, ¿no? Que se utilizó, pero él me la recordó ese día. Entonces dije, bueno, sí es cierto. Entonces te armas otra vez de valor y ni modo a enfrentar a los de dentro, pero por supuesto a los de fuera. Y la segunda también es una de las que más he platicado, que fue la de 2012. Cuando el licenciado Andrés Manuel nos instó para que tuviéramos listas todas las actas a los 3 días después de que fue la elección, para que si hubo alguna irregularidad pudiéramos documentarla, y el objetivo era mantener presencia en todas las casillas y poderle llevar a los 3 días todas las actas. Lo logramos. Esa vez fue cuando se compró la presidencia de la República. Entonces yo me acuerdo que era el año 2012. Yo había dejado de ser diputada en el año 2010. 2 años todavía pude financiar el movimiento con mis ahorros, pero yo ya no podía financiar el movimiento. Entonces, yo había escrito una carta para decirle al licenciado, muchas gracias. Fue un honor estar con Obrador, pero ya no voy a poder sostener este movimiento, ¿no? Seguir adelante. Porque teníamos que transitar otros 6 años todavía. ¿Y con qué? O sea, yo ya trabajaba como maestra. Está bien que mi marido me mantenía, ¿verdad? Pero a veces para movilizarnos o para estar en la calle, pues se requiere tener con qué. Entonces, yo recuerdo que le vi salir con sus ojeras, así con su gallito, porque seguramente no había dormido. Y entonces nos empieza a hablar con un temple, todos tristes, llorando, coraje, porque pues, nos había vuelto a pasar lo que había pasado en el 2006. Y él nos dice que las luchas que valen la pena a veces tardan 100 años. Ahí está, dice, ahí está la abolición de la esclavitud, desde con Hidalgo, y se hace realidad hasta 100 años después. Y en aquellos años, decía, había que dar la vida. Sí. Hoy no. Hoy solo les pedimos que no se den por vencidos. Y hay que seguir adelante.
Entonces les digo que agarré mi cartita y la rompí. La hubiera guardado de recuerdo, ¿verdad? Pero me acuerdo que me prometí firmemente jamás volver a pensar siquiera en tirar la toalla. ¿Cómo era posible que un hombre de mayor edad que yo no se diera por vencido y siguiera todavía respaldando el anhelo y la esperanza de buena parte de la población que decía, nos la volvieron a hacer, pero a la próxima? Y entonces decidimos seguirle acompañando, ¿no? Y esperando sumar más voluntades, pues, para que pudiéramos multiplicarnos, porque te estoy hablando de la época en la que éramos pocos, que éramos contados los que íbamos a la calle a tocar puertas. Aquí no había estímulo. No, en aquel tiempo no había coordinadores territoriales, en aquel tiempo había voluntarios. Claro. Entonces éramos pocos y ni modo, esos pocos de los que hoy me siento muy orgullosa de poder mencionarlos, pero se contaban, repito, con los dedos de las manos. Sí. Pero éramos los que estábamos y ni modo, sostuvimos ese movimiento aquí en Aguascalientes. Después vinieron ya los tiempos buenos, los tiempos mejores, los tiempos de cosecha, los tiempos de ser gobierno, y qué bueno que hoy somos en Aguascalientes la segunda fuerza y a nivel nacional la primera fuerza. Y además en América Latina, uno de los países, o más bien el partido político con mayor militancia y con mayor fortaleza. Y además somos un ejemplo. Las políticas de nuestro proyecto alternativo de nación hoy son un ejemplo, un referente a nivel mundial. Entonces, eso me hace sentirme profundamente orgullosa, incluso de esos momentos de debilidad. Y yo le iba a decir, me haría el sorprendido, pero no es cierto. Sí. El tema de si me haría el sorprendido, no. Yo nunca pensé que en ese momento nos fuera a mencionar algún tema personal, de decir, pues a lo mejor fui mamá, a lo mejor pasó algo con una de mis hijas, con mi hijo, que yo haya dicho, pues ya necesito renunciar a esto, necesito dedicarle más tiempo a mi familia. Entonces mi pregunta va dirigida, yo sé que pues nada provocó eso, pero mi pregunta va dirigida, ¿cómo compaginar la vida pública? Que usted siempre tiene agenda, que a lo mejor ahorita sus hijos ya son más grandes, son mamis, son papás, ya también Emir. Sí. ¿Cómo compaginar eso con la vida pública? Primero sí te quiero decir un momento, ahorita que te escuché de un momento que sí nos hace quebrarnos. Sí. Y fue la vez que nos quedamos en el Zócalo, en el 2006. Claro. Nadie íbamos preparados para quedarnos, ¿no? Pero ser consecuente. Cuando pregunta el licenciado Andrés Manuel, ¿nos quedamos? Y yo no levanté la mano de inmediato, quiero decirte, pero cuando volteé y vi que todo mundo tenía la mano arriba, dije, pues ni modo, tengo que levantar la mano, y levanté la mano. Nos quedamos ese día, solamente también lo he dicho, 4 personas, cuando todo mundo levantó la mano, ¿no? Íbamos buena parte de personas, un contingente muy amplio, el más amplio yo creo que había salido hasta entonces, y solo nos quedamos 4. Me quedé 15 días en el Zócalo. Si yo no hubiera tenido a la familia de mi esposo, de Fernando Alférez, que atendía a nuestras hijas, que en los tiempos de verano, por ejemplo, cuando nos íbamos a campaña, ellos se hacían cargo de cuidar y atender a nuestros hijos, definitivamente no habría sido posible. Sí. Pero hubo solidaridad por parte de la tía Marta, en paz descanse, la tía Olga, ¿no? Todos ellos que ayudaban para que finalmente ellos pudieran tener un espacio mientras nosotros estábamos en la lucha. Pero además, desde muy chico, yo empecé a participar abiertamente en el 97, pero me casé desde el 91. Uh-huh. Entonces, nacen nuestros hijos y nuestros hijos crecieron con nosotros. Sí. Recuerdo perfectamente una fotografía, si mal no recuerdo, del Sol del Centro, en donde nos íbamos a manifestar en el año 2000 por el alza de las tarifas eléctricas, y todos íbamos con velas, y mis 3 hijos con su velita, ahí iban en las manifestaciones, ¿no? Iban caminando. Es que siempre decíamos, mira, en el PRI tratan a las mujeres como las damas voluntarias. En el PAN las trataban como el viejerío. Y en los partidos de izquierda éramos las compañeras. Entonces, teníamos una convención, un congreso, y había guardería, porque sabíamos que iba el esposo, sí, claro, la esposa y los hijos. Claro. Entonces, eso se pudo compaginar de esa manera, porque hubo quien pensó en el espacio de hijas e hijos. Entonces, así fue, repito, y con la solidaridad de familiares que nos ayudaron, con la crianza también de nuestros hijos. Y ellos crecieron. Yo a veces cuando me siento culpable, que les digo es que no les dediqué mucho tiempo, me faltó, ellos me dicen, maestro, yo no recuerdo ningún trauma, mamá, o sea, sí, yo no me sentí abandonado, al contrario, te admiramos y qué bueno, claro, que estás ahí. Claro. Yo que hubiera querido ser una madre como lo fue mi madre conmigo, que yo llegaba a la casa y ella nos tenía de comer, sí, que nos vestía, nos planchaba, ella nos hacía la ropa.
Entonces, yo no pude ser esa madre con mis hijos, pero me dicen, mamá, pero tú trabajabas, no te sientas culpable. Entonces, me siento dispensada por mis hijas e hijos y pues bueno, tenemos una familia muy, muy bonita. Dicen que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, ahí están ya las hijas, los hijos y por supuesto las nietas y los nietos. Sí, qué padre. Felicidades. Sí, muchas maestra, gracias. muchas felicidades, porque Gracias. sí es un gran logro por ahí mantener el equilibrio y qué importante es tener como una tribu que te respalde, ¿no? Sí. Cuando necesitas salir a trabajar. Había un compañero que nos decía, también en paz descanse, la familia es la máxima expresión de la civilización. Así Entonces, mantener unida una familia, ¿no? O sea, tener rumbo. Finalmente, yo creo que es lo más que podemos hacer como seres humanos. Sí, creo que sí. Sí, maestra, sí, Quedé totalmente impactado de yo. acuerdo. Sí. Creo que quiero llorar. Ah, ahorita te pasamos. Sí. A ver. Maestra, y usted que trabaja un montón y que la verdad desde que la conocemos siempre la hemos visto trabajando, no descansa, por ahí vemos sentimos que nosotros estamos cansados y luego la vemos en territorio todos los días, lejos, cerca, pues también nos inspira a seguir. Y en esta parte quiero preguntarle, maestra, que usted que ha recorrido todas las colonias casi que de la ciudad, las comunidades, los municipios, nadie le cuenta, usted ha ido a platicar con las personas, ¿qué le cuentan a usted las personas que no aparecen en las estadísticas oficiales de Aguascalientes o que no aparece en los medios de comunicación del PAN, por ejemplo? Te cuentan de todo. Hay personas que cuando vas y les haces una pregunta, ¿no? Para que podamos detonar una plática, tú quisieras escuchar los problemas que son colectivos, ¿no? Los problemas de la comunidad, ¿no? Sí. Que te hablen de Aguascalientes o de México. Y la verdad es que las personas de lo que te hablan son de sus problemas, Claro. ¿no? Hacia adentro, lo que tienen, los problemas en su casa, los problemas en su familia, problemas que a lo mejor se pueden multiplicar. Hay problemas que sí se multiplican, como el de la escasez del agua, como el de los altos cobros, como el de los baches, como el del jardín, ¿no? El parque o jardín que quieran, el del camellón. Eso sí, que a veces son coincidentes. Pero también es cierto que te platican sus penas, sus problemas, que sus hijos, ¿no? Que sus enfermedades, que sus problemas, que si no tiene empleo, que si estudió y finalmente no pudo trabajar en lo que estudió. O sea, son problemas cotidianos de las personas que yo creo que finalmente, aunque no pudieras tener la capacidad de resolver uno a uno todos los problemas de todas las puertas que tocas, lo importante es cuando les convences de poder mantener comunicación, de tender la mano y que sepan que para cualquier situación, consulta o lo que pueda, nosotros pudiéramos estar ahí, y por eso es importante casi siempre dejarles nuestro contacto o que ellos nos den el suyo. Entonces, esa ha sido ya mi estrategia, ¿no? Porque antes, bueno, nada más era llevar y dejar el mensaje, ¿no? Qué bonito es cuando llegan nomás y yo soy Nora Rubalcaba, vengo a esto y mucho gusto y nada más. Pero no, ya cuando empiezas a interactuar, te enteras de parte de sus problemas. Entonces, sí es muy bonito. Y sí es bonito y ayuda mucho a no perder el lado humano, ¿no, maestra? Porque a veces estamos como todos involucrados o enrolados en nuestro trabajo y en nuestra burbuja, que sí nos hace falta saber. O a veces tu desconocimiento. Mira, por ejemplo, yo puedo entender a voluntarios que la primera vez salen y tocan puertas. Digo, si a mí me comparas la primera campaña que tuve con la última campaña, ¿qué diferencia? Porque en la primera campaña vas y una persona tiene un problema, luego no sabes ni a dónde canalizarla, a dónde tiene que ir. Tú no resuelves todo, pero sabes quién le puede o le debe responder. Hoy es muy distinto porque tienes un amplio conocimiento del municipio, del estado, del gobierno de México y sabes a dónde tienes que canalizar. Ese es un conocimiento que no necesariamente tiene la población. Entonces tú llegas y te habla de su problema municipal, su problema estatal, su problema con el gobierno de México, y hoy ya tengo, por ejemplo, la potestad, la facultad de poder distinguir quién debe resolverle y de poder canalizar y gestionar. Entonces es muy, muy distinto, pero se aprende mucho, ¿no? Y en tantos años, pues claro que aprendemos demasiado. Y hablando de ese aprendizaje, regresando un poco, ¿qué le diría a la maestra Nora de hoy? A la primer puesto, así, regidora maestra Nora, ¿qué le diría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué sería diferente? ¿O a lo mejor no? Pues mira, yo en buena parte de mi formación soy nietzscheana. Ya ves que Nietzsche habla del eterno retorno, ¿no? De esa disposición que debes tener a que si volvieras a vivir, tendría todo que ser nuevamente igual, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? No cambiaría, no podría cambiar, sé que no podría cambiar nada,
Pero lo que sí hago es pedirles a las nuevas generaciones, a los que llegan. Yo siempre he tratado de decirles, a ver, yo ya pasé por eso. Sí, claro. Si puede mi experiencia cambiar tus cosas, ojalá lo haga. Por eso, ¿qué les recomiendo? Que lean, ¿no? Porque estar instruido participando en política es lo más importante que podemos hacer, ¿no? Sí. La segunda, que realmente se comprometan. Que si hay convicción, que si hay principios y si hay capacidad de servicio, vas a poder esforzarte para poder resolver. Porque finalmente, ¿a qué se dedica uno en política? A resolver los problemas de la población, ¿no? Si lo único que vienes es a tratar de resolver los tuyos, fracaso, mal, no puede ser eso. Entonces, yo lo que haría, porque ya lo viví, es recomendar. Es decir, dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero yo lo que hago es tratar de poner mi granito de arena y que no cometan los errores que yo en su momento cometí, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien se está peleando, pues no nos podemos pelear. El pleito está con la derecha y no se diga hoy a nivel internacional. Claro. No podemos pelearnos entre nosotros. A veces ni entre mexicanos nos deberíamos de estar peleando, pero menos quienes militamos o pensamos en una misma trayectoria, ideología, proyecto. Entonces, eso es lo que yo haría y recomendaría. Sé que ya no puedo cambiar lo que fui. Si hubiera podido, mira, si hubiera como ahora con la inteligencia artificial, sí, claro, me hubiera sentado la Nora de hoy con la Nora de ese entonces, qué de consejos le hubiera dado. Pero bueno, no fue posible. Entonces yo solamente quiero decir que lo que sé, lo que soy, está a disposición de quienes me rodean. Siempre dicen que lo semejante llama a lo semejante, así que habría que confirmar y conformar estos equipos. Maestra, ¿y algo de su pasado que quisiera recuperar o retomar en su presente? Pues algún hábito o a veces como la virtud de sorprendernos de todo, o a lo mejor la inocencia o la ingenuidad, o a lo mejor un poquito más de no estar tan preocupados quizás. Fíjate que yo creo que es muy importante que podamos vivir la felicidad y los problemas con serenidad. Si hay algo que yo pudiera rescatar, es efectivamente la despreocupación. Despreocupación porque con calma piensas mejor, con calma puedes resolver más los problemas. Si no te alteras, bueno, pues vas a poder transitar, creo yo, de manera más amable por tu vida, por tu familia, por un grupo de amigos, por tu partido político. Entonces, eso rescataría. Yo lo que puedo recordar de mi infancia es mi tranquilidad y mi despreocupación. Siempre me preguntaban, ¿cuál fue la etapa más feliz de tu vida? La infancia, sin duda. Claro. Entonces, no había ningún tipo de preocupación. Y creo que todos, ¿no? Porque otros nos resuelven los problemas, así es sencillo. Nosotros no tenemos que hacer gran cosa. Entonces, eso es lo que yo trataría de recuperar. Sí, mi papá siempre me decía, vive lo que estás ahorita, tú estás chiquito, disfruta que estás chiquito, porque yo siempre, papá, ya quiero ser grande como tú, papá, no sé. Mi papá siempre me decía, disfruta ahorita, no sé qué. No te saltes las etapas. Sí, justo. Yo quiero ser más grande y ahorita yo ya quiero ser más chiquito. Ándale. De niño te ponías los vestidos de la hermana mayor y todo para ser grande, y ahora ya no puedes, ya no puedes hacerte colitas. ¿No? Bueno, tú no. Yo los vestidos. Tú no, pero uno, ¿no? Así es. Ya entrando un poco más en temas ya más políticos y todo esto, aquí tengo que el oriente de la ciudad, pero quiero preguntar sobre todo el estado. Pasan gobiernos municipales, de gobierno del estado, pasan y vemos muy acentuados ya los problemas que tiene Aguascalientes. ¿Qué le diría usted a esos habitantes que sienten ya desesperación? Porque en muchos casos ya es mucha desesperación. ¿Qué les diría a usted? Que se puede cambiar, que puede ir diferente, que no sea un gobierno más. Hace mucho tiempo, recuerdo que trajimos a Alejandro Encinas. En ese tiempo él quería ser presidente del PRD y nosotros lo apoyamos. Entonces vino a una gira y de aquí se iba a San Luis Potosí. Y recuerdo que lo llevamos y estábamos recorriendo, si mal no recuerdo, el Tercer Anillo. Y ya cuando íbamos de salida a San Luis Potosí, vio el crecimiento que teníamos. En aquel tiempo, te estoy hablando, todavía no de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, te estamos hablando del Guadalupe Peralta, todavía no Valle de los Cactus, el Guadalupe Peralta. Y me acuerdo que lo vio y dijo, en 20 años, Nora, en 20 años van a tener un problema muy fuerte en esta zona de la ciudad. Y dijo, no, 20 no, en 10. En 10. Efectivamente hay mucha problemática y creo que se debió en su momento al crecimiento desbordado.
En aquel tiempo me acuerdo que nos decían, Aguascalientes ha crecido en los últimos 40 años lo que no creció en 400 años. 400 años del primer anillo hacia adentro. A partir de los 70, si mal no recuerdo, se empieza a expandir, segundo anillo, tercer anillo, y ese crecimiento exponencial, sin tomar en consideración, por ejemplo, que no teníamos la capacidad de dar abasto en agua y otorgar permisos para que más fraccionamientos se estuvieran creando, sin tener la capacidad de darle seguridad, contratar a más policías para que pudieras tener más médicos, porque pues, la población va creciendo. Entonces, como teníamos en ese tiempo todavía el estatus de que éramos un estado tranquilo, hoy se dice que somos más tranquilos que otros, pero en aquel tiempo el estado, la tierra de la gente buena, el cielo claro, el agua clara, ahora ni agua hay. Entonces, se tenía ese crecimiento. Mucha gente que no es de Aguascalientes, hoy por hoy, 4 de cada 10 que viven en Aguascalientes no nacieron en Aguascalientes, vinieron aquí porque es un estado bueno para vivir. Entonces, ese crecimiento ha hecho que disminuya la capacidad para poder satisfacer esos servicios. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer, el problema tiene que solucionarse en las áreas de planeación, en las áreas de desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque primero, lo que ya tienes que darle satisfacción, que llegue la línea del autobús, que lleguen los servicios, que llegue la energía, que llegue el agua, que les puedas dar seguridad a todos ellos, que empieces a limitar el crecimiento de la ciudad y que empieces a responderte de manera seria cuando quieras autorizar un fraccionamiento si vas a poder darle la seguridad. ¿Por qué hay tantos cotos? Pues sí te doy para que tengas tus viviendas y tú recoges tu basura y tú ves lo de tu seguridad y entonces te tienes que organizar como condónimo para poder pagar tus propios servicios, porque el municipio nomás te dice sí, crece, pero yo no te doy los servicios. Entonces, eso es con los cotos, a sabiendas de que así va a ser. Pero en la población abierta, a la que cree que le vas a dar los servicios y no se los das, pues me parece que es desastroso. Entonces, a esa población hay que decirle que tenemos que planear y que tenemos que cumplir. Ellos deben saber que los impuestos son para que se les regresen en servicios, para que vivan con dignidad. Entonces, es muy importante hacer lo que se tenga que hacer. Pues ya nos dijeron cómo. A ver, un plan de austeridad, elimina los privilegios, los gastos superfluos y que tus prioridades, las prioridades del gobierno coincidan con las prioridades de la mayoría de tu población. O sea, resuelve los problemas. Entonces, eso es lo que les diría yo que tendría que hacerse. Una atención a las causas, ¿no? Como mencionaba. Claro, así es. La doctora Sheinbaum. Así es. Sí, muy de acuerdo. Sí, maestra. Y hablando de las causas, y que Aguascalientes ha estado creciendo un montón, yo quiero platicarle un poquito. Yo tuve un acercamiento con la industria automotriz. Sí. Sé que Aguascalientes tiene un gran enfoque o un gran desarrollo debido a este tipo de industria automotriz y que pues está todavía en proceso de desarrollo. ¿Cómo podemos hacer o cómo usted podría plantear una estrategia donde se impulse todavía el desarrollo económico a través de la industria, pero sin descuidar el tema del agua, por ejemplo, sin que las futuras generaciones se queden sin agua porque las industrias se la llevan? Afortunadamente no tenemos el problema que en su momento, por ejemplo, tuvieron en Baja California, ¿no? Que hasta tuvieron que cancelar un permiso ya otorgado a una empresa precisamente por la problemática del agua. ¿Cómo te puedo dar permiso si no tengo el agua? ¿No? Tenían conflicto hasta con la frontera. Entonces, es muy importante. Primero que como ya tenemos una buena fuente de empleo, una buena cantidad de fuente de empleo y además de cadena de valor en torno a la industria automotriz, pues primero hay que satisfacer esa demanda. Yo creo que lo que ya se tiene hay que mantenerlo, pero también es cierto que hay que diversificar la economía y esa diversificación de la economía tiene que ver pues con lo que podemos hacer. Y yo creo que en este sentido hay que enfocarnos mucho tanto en lo que es la generación de energía como lo que es la capacidad de poder potenciar los metros cúbicos de agua que ya se están ahorrando ahora que esté la tecnificación del distrito de riego 001 en el que está invirtiendo el gobierno de México y que esos miles de metros cúbicos puedan canalizarse para el abasto de agua, porque quiero decirte que antes el desabasto solo lo veíamos en Aguascalientes, hoy lo vemos en todos los municipios del estado. No hay municipio al que yo vaya donde no me digan que les falta el agua. Entonces es muy importante tener una estrategia para poder tener el agua, para poder reusar el agua y para poder
traer el agua si es que nos hace falta tener que traer agua. Entonces, también la presidenta nos ha enseñado, ella que es científica, que es ambientalista, tiene ejemplos muy vastos, no solamente de cuando fue jefa de gobierno con lo del Cutzamala, sino también ahora como presidenta ya tiene muchas experiencias en todo el país en donde, bueno, pues hay que llevar agua de donde hay o donde sobra a donde nos hace falta. Entonces, yo creo que eso es algo, un pendiente, la energía, repito, y el agua son dos cosas fundamentales para la industrialización y para el movimiento, para la economía de una entidad federativa. Entonces, hay que apostarle a eso. Yo también un poco hasta preocupado mencionándolo así. El tema de los pendientes, como ahorita usted lo menciona, el tema de la gente. Sí, mi papá, yo siempre le decía, oye, pa, pues qué bueno, ¿no? Que el gobernador era, creo, Carlos Lozano. Qué bueno que trajo Nissan 2, qué bueno que... Y me decían, papá, pues sí, pero pregúntale a los trabajadores cuánto les pagan, ¿no? Es eso. Entonces, la importancia es, sí, hay muchos empleos, sí, mucha inversión, pero unos sueldos más justos, ¿no? Que se vea reflejada esa inversión, no solo en unos cuantos, ¿no? En toda la población, en la gente que trabaja ahí, a la mano de obra, pues, que sea recompensada esa población hidrocálida. Fíjate, yo en su momento llegué a ser muy crítica de los salarios de Nissan. Uh-huh. Y comparando a Nissan con Nissan, Sí. Ni siquiera con otras, Nissan con Nissan. Ganaban menos los trabajadores de Nissan de Aguascalientes Que de otro. que los de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, era una exigencia que les hacíamos, o sea, ¿por qué en Aguascalientes nos tienen que tratar de esa manera, no? Entonces, era una exigencia que se hacía. Finalmente están aquí, te digo, son cadenas de valor y lo que tenemos que hacer es ahora pensar en otros empleos para los jóvenes, pero que sean mejor pagados. A ver, estos empleos que tendrían que ver, por ejemplo, con, no sé, con semiconductores, con inteligencia artificial, con centros de datos, que pudieran instalarse en Aguascalientes y que además estaríamos hablando ya de salarios más elevados. Tenemos muchas universidades en Aguascalientes. Entonces, de esos profesionistas que van a estar egresando, pues ya tener prácticamente las oportunidades listas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que pensar, no sé, en centros logísticos, por ejemplo. Es inadmisible que la ubicación geográfica de Aguascalientes mejor la hayan aprovechado los guachicoleros, por así decirlo, a los que, ¿te acuerdas? A los que se llevaron a la cárcel y que tenían toda una trama por el ferrocarril, por tierra, por aire. Entonces, es muy importante que sea el gobierno el que pueda capitalizar esa ubicación geográfica, esas vías férreas, ese aeropuerto que pudiera ser de carga y las vías, la carretera, para poder potenciar y así mejorar la calidad de vida de los aguascalentenses. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo padecí, ¿eh? Yo, por ejemplo, trabajé en una industria aquí en Aguascalientes, donde ganaba muy poquito y me tuve que ir al Estado de México, a Toluca, a trabajar y ganaba mucho mejor. O sea, puede ser lo doble o lo triple haciendo prácticamente lo mismo. O sea, sí quiero que lo tomen en cuenta porque sí se presume mucho que tenemos muchas fuentes de empleo, pero realmente están muy mal pagadas. Y si a eso le sumas todavía la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, donde totalmente. Efectivamente todavía nos falta mucho en Aguascalientes, tenemos un pendiente porque, a ver, el hombre y la mujer estudian igual, se titulan, pero ya cuando están trabajando ganan mucho menos todavía las mujeres. Sí, ¿no? Entonces, esa es una realidad que hay que cambiar también. Sí, hay como varias cosas en las que podemos trabajar para el bienestar integral de los aguascalentenses. Y hablando de este punto, maestra, se ha hablado durante muchos años sobre el tema de salud mental aquí en los hidrocálidos, la violencia familiar, muchos casos de violencia familiar. Y quiero preguntarle, maestra, ¿qué cree que no hemos entendido o que no hemos aplicado bien para que se haya visto una mejora muy notable desde años atrás hasta el presente en temas de salud mental, por ejemplo? A mí me gustaría hablar en términos generales de salud y ponerte un ejemplo para que seamos críticos y veamos qué es lo que nos falta o qué estamos haciendo mal. Por ejemplo, hablando en términos generales de salud y de salud mental. Hemos visto o habíamos visto que Aguascalientes tenía problemas que estaban por encima de la media nacional. Uh-huh. Y siempre reconocíamos entre esos problemas el alto índice de suicidios, el alto índice de drogadicción, incluso cómo
niños a más temprana edad empezaban a consumir algún tipo de droga, legal o ilegal, pero es eso. El tipo o el caso de la obesidad infantil también. Y obviamente los casos de salud mental relacionados con diferentes problemas. Puede ser drogadicción, pero también depresión. Entonces, siempre decíamos, es muy importante que estos problemas en los que rebasamos la media nacional, hagamos algo. Tenemos que hacer algo de manera especial y de manera específica. En lo que tiene que ver con vida saludable, por ejemplo, para disminuir la obesidad, yo recuerdo, desde que nosotros fuimos diputados, te estoy hablando de la legislatura 2007-2010, ya habíamos implementado una legislación para que en las cooperativas escolares no se vendiera comida chatarra. Recuerdo que en ese tiempo mi hijo estaba en secundaria. Decía, mamá, no, o sea, ¿cómo se te ocurrió? Ya nos tenemos que llevar la coca escondida, porque dejó de haber el refresco, pues, y otro tipo de comidas, ¿no? Sin embargo, cuando llego, por ejemplo, a la técnica 37 y el primer día del recreo, como me acuerdo que cuando pasé ya para ir al salón de clase, he tirado la basura, el sobrecito de Takis, ¿no? Doris, bueno, puros goles que estoy metiendo. Pero eso era lo que comían a la hora del receso muchos de los alumnos. Sí. Entonces, ¿qué pasó? La legislación ahí estaba, pero nos faltó la vigilancia y entonces seguimos con los mismos problemas, ¿no? Y en el caso de la salud mental, nos hace mucha falta, en términos de salud, hablar de centros especializados para poder disminuir este tipo de acciones que incitan a otro tipo de conductas por ello. O sea, nosotros tenemos en Aguascalientes, digo, un caso muy icónico donde una persona se suicida enfrente de su psicólogo, ¿no? También en paz descanse ya el psicólogo. Pero, o sea, son muchos casos que ocurrieron en Aguascalientes y que decimos, ¿qué tendremos que hacer? Pues implementar una política pública y darle seguimiento, porque mientras tengamos políticas públicas de sexenios o de trienios, pues no vamos a resolver el problema. Este problema no se resuelve en 3 años ni en 6 años. Hay que sentar las bases, hay que establecer centros de salud, hay que tener estos problemas, no pueden ser pilotos de tener un psicólogo, por ejemplo, en las secundarias, que son muy útiles. En mis tiempos, yo me acuerdo, 40 secundarias tenían el beneficio de tener un psicólogo para tantos alumnos o jóvenes en ciertas zonas conflictivas. Debiera ser algo que tendríamos que contemplar para que todo mundo pudiéramos atender desde el sector salud, desde el sector educativo, desde el sector familiar, desde la educación inicial, el preescolar, la primaria, o sea, desde muy temprana edad para poder prevenir este tipo de problemas. Sí, ahorita me vino así el recuerdo de cuando estábamos haciendo el plan de construyendo el segundo piso. Ajá. Y justo un señor nos decía, es que es bien importante, nos hacen falta muchos psicólogos o que hasta se crea una materia, ¿no? de la importancia de la salud mental desde educación básica para que los niños tengan acceso a lo que es, ¿no? La educación emocional. Sí, de acuerdo. Entonces, porque hoy con la generación de cristal que dicen que ya no resiste el fracaso. Y que, no, bueno, antes nos enseñaban a educar a cierto tipo de generaciones y nosotros así crecimos, ¿no? Pero hoy con las redes sociales, bueno, esta campaña que tiene la presidenta para eliminar las pantallas, porque es muy triste ver a las madres que tienen a su niño que no puede agarrar el bibi, pero ya agarra el celular. La tablet. ¿No? Y ya lo tiene, ya tiene la tablet. Entonces, el daño que le estamos haciendo y no tener conciencia de ello. Yo les decía antes, a mí mi madre, por ejemplo, pobre de mí que me viera que mis hijos usaban chupón, ¿eh? O sea, me decía, mamá floja, porque con tal de que no haga ruido, tenga su chupón y cállese, ¿no? Entonces, hoy veo que las pantallas hacen las veces del chupón, así, entreténgase para que déjeme hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, es muy importante tener conciencia y tener mucha responsabilidad. Y no llegar al extremo luego que ahora tienen los jóvenes, que ya no quieren ni tener hijos, ¿no? Es muy bonito reproducirse, pero bueno, es muy importante tenerlo, pero sí con la responsabilidad que implica educar, porque a veces no estamos ni educados para ser padres o madres, ¿no? Sí, entonces es muy importante. Sí, bueno, y hablando ya de controles, vigilancia, que hacen mucha falta, le voy a decir en dónde, en municipio. Hablando de 2 casos particulares, MD Iluminación, caso Next Energy. ¿Qué controles hacen falta o qué podemos hacer como ciudadanos para que no suceda lo que sucedió, que Next Energy no vuelva a suceder, que el dinero de la gente esté seguro, porque finalmente el dinero del municipio es nuestro dinero? El dinero del gobierno del estado es nuestro dinero. Entonces, ¿qué controles, qué vigilancia poner para que no vuelva a haber de aquí a muchísimos años, o espero que nunca, un caso Next Energy en el municipio de Aguascalientes? Bueno, pues el pueblo pone y el pueblo quita. Entre más participación y vigilancia haya por parte de la ciudadanía, ese es el remedio. Sí. O sea, es importante que la población sepa, por ejemplo,
que, bueno, se hace el contrato de las luminarias, 55,000 luminarias, a sobreprecio, al triple. Ellos se deben de imaginar la mochada que se llevaron entre los empresarios y los funcionarios que hicieron ese negocio, porque fue un negocio. Sí, claro. Y luego contratar a Next Energy para que le dé energía a esas luminarias, que ponga un parque fotovoltaico que nunca tuvo el permiso, que nunca funcionó, y que cuando no funcionan las cosas, ustedes en su casa, si hacen un contrato y no les cumplen, no lo vuelven a contratar, ¿verdad? Ah, no, pues el municipio los volvió a contratar. Los renovó. Los volvió a contratar, pero ahora les dio un contrato más grande. Sí. Y le dijo, ahora me vas a dar la energía para la extracción de los pozos de agua, ¿no? Que hoy tiene Mía en su poder. No construye parque fotovoltaico y le pagan puntualmente por un servicio que no le presta, ¿no? Y debe saber la población que nada más de eso, de un contrato, de un ejemplo de corrupción del municipio de Aguascalientes, ya se le fueron por el caño de la corrupción 2,000 millones de pesos. Con ese dinero seguramente van a ir a comprar su voluntad, sí, claro. Le van a ir a ofrecer una despensa, le van a ir a ofrecer vivienda, le van a ir a ofrecer su paquete de materiales, le van a ir a ofrecer, pero son 2,000 millones de pesos los que desviaron, porque yo he sostenido que ese dinero sin duda se va a financiar campañas electorales, sí, claro, ¿no? Sí, no. Es la corrupción. Sí. Entonces, el día que la gente entienda que están tratando de ganar su voluntad para luego seguir en el gobierno haciendo negocios, enriqueciéndose, teniendo cada vez más propiedades y obviamente teniendo cada vez más empresas con prestanombres, mientras son unos cuantos en el gobierno y el pueblo es sabio y el pueblo te dice nombres, ¿eh? Sí, ¿quiénes son las personas que se están enriqueciendo con esto? Entonces, es muy importante que cada vez tengamos una mayor participación, porque los únicos que pueden evitar que esto suceda es la población, porque la población decide. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos este tipo de situación? Denunciarlo. Yo tengo desde el 2019, nuestros regidores en el municipio lo están denunciando, lo hizo nuestra compañera Bere Romo, lo hizo la compañera Jenny Parra, lo hicieron luego hubo unos que votaron a favor. Pero nosotros estuvimos denunciando todo esto y luego después de denunciar, cuando la gente nos exigía, bueno, pero hagan algo. Entonces, lo que hicimos fue no permitir que esa carpeta se quedara nomás en Aguascalientes, porque aquí en Aguascalientes no se iba a hacer justicia. Aquí en Aguascalientes se iba a proteger y a cobijar, porque son del mismo grupo, del mismo equipo político. Los ponen en la fiscalía, los ponen en municipio, los ponen en la anticorrupción, los ponen en el órgano de fiscalización, y son una red de corrupción en donde el tapaos los unos a los otros pareciera ser la máxima que prevalece. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer que ese tema regresara a la Fiscalía General de la República, y eso los tiene enojadísimos. Enojadísimos, porque ya habían logrado que la FGR lo soltara y hoy que lo vuelve a retomar están que trinan de coraje. Pero nosotros finalmente nos debemos al pueblo y a la población, es a la que le dijimos no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que esos 2,000 millones de pesos logren regresar al erario público y hasta que se logre sancionar a los servidores públicos que fueron los que de manera cómplice actuaron con estas empresas corruptas, que no solamente están actuando en Aguascalientes, quisieron actuar en Baja California, quisieron actuar también en Monterrey, pero quiero decirte que este esquema lo lograron multiplicar en muchos otros municipios. Sí. Bueno, no solo están... Muchos panistas, todos panistas. Qué raro. La gran mayoría. No solo están enojados, están temblando de miedo, yo creo. Pues además. Amparo tras amparo. Eso sí, que se los conceden, que no se los conceden, y luego inventan triquiñuelas, y ahora se quieren hacer los ofendidos. Pues ellos fueron los que firmaron, que alguien les explique. Bueno, me dicen que el presidente municipal es licenciado en Derecho, ¿no? Pues que alguien le explique al licenciado en Derecho cuál es la calidad de víctima y cuál es la capacidad que él tiene para poder responder como actor. De acuerdo. Maestra, ¿y de los 2,000 millones regresaron nada más 600? Nada. No han regresado nada. Esos 600 millones, qué bueno que lo mencionas, es nada más lo que estuvieron dando en un año. Un año que Leonardo Montañez tuvo el valor civil de ir y demandar a la empresa en un juzgado civil mercantil aquí en Aguascalientes. Ese año, el dinero, el recurso que mensualmente pagaban, lo estuvieron depositado en un juzgado mercantil aquí en Aguascalientes. Pero después de un año que esto pasó, finalmente dicen, te lo voy a regresar con todo e intereses. Por eso eran 600 millones. De un año, nada más. Pero ni siquiera esos 600 millones
han regresado al erario. Y no nos dicen nada, no hay transparencia, no quieren hablar, que porque las reservas del caso, pura corrupción, porque no quieren hablar para no entorpecer la trama y la narrativa que ellos tienen, ¿no? Entonces, yo nada más reiterar, no tengo un día, ni una semana, ni un mes hablando de este caso de corrupción de Nexa Energy. Tenemos años hablando de ello y por eso creemos que va a llegar la justicia, más temprano que tarde, pero se le va a hacer justicia al pueblo hidrocálido. Sí, sí esperamos, maestra, la verdad es que sí hemos estado un poquito al pendiente, por ahí dedicamos un episodio específicamente a tratar de explicarlo lo más desmenuzado que se pudiera. Y para que los jóvenes se interesen, porque realmente piensan que no nos afecta, pero sí nos afecta. Claro, ¿qué hubiéramos hecho con todo ese recurso? No, pues imagínate todo lo que hubieran hecho en red de agua potable, en drenaje, en concreto hidráulico, tapar los baches, tapar, mejor dicho, las coladeras, un colector pluvial para que no se inundaran, vivienda para las y los trabajadores, porque el municipio pudo haber donado terrenos para que tengan vivienda las y los trabajadores que solo ganan de 1 a 2 salarios mínimos, junto con el gobierno de México que está construyendo vivienda. Bueno, tantas cosas que pudieron haberse hecho, pero mientras se siga yendo sus recursos por el caño de la corrupción, pues esto así va a seguir. Totalmente. Yo quiero hacerle un planteamiento que, como a título personal, vamos a decirlo así, hay una situación particular que muchas mujeres mamás padecen, que tienen como su experiencia laboral de muchos años y luego deciden ser mamás, por ahí interrumpen un poquito su jornada laboral, se dedican al cuidado de los niños y cuando quieren regresar al mundo laboral sienten como si todos esos años que dejaron de trabajar les hubieran quitado por completo la experiencia, ¿no? Porque ya no las quieren volver a contratar, porque ya batallan mucho para incluirse en el mundo laboral. Entonces, ¿qué pudiera hacer el gobierno para poderles mejorar o darles otra oportunidad para incluirlas en el mundo laboral, ¿no? Porque al final de cuentas siguen siendo productivas, siguen siendo muy capaces y, por ejemplo, si está un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, podría haber la implementación de un programa similar para las mamás que dejaron de laborar un tiempo y batallan para volver a entrar al mundo laboral. Yo creo que la respuesta a esto va a ser el Sistema Nacional de Cuidados. Ya está la iniciativa en el Senado de la República. ¿Y cuál es la finalidad de este Sistema Nacional de Cuidados? Reconocer que el Estado tiene la obligación de poder satisfacer muchas de las cosas que antes solamente se las dejaban a las mujeres, ¿no? Es decir, cuidar a los enfermos, la mujer, la madre, la abuela, ¿no? Cuidar a los adultos mayores, la mujer, la tía, la hermana, la prima. Cuidar a los hijos, la mamá, era obligación de la mamá porque el hombre era el que tenía que ir a por el chivo, decían, por así decirlo. Entonces, cuando el Estado asume la responsabilidad de que tiene que hacer todo eso, cuidar a los enfermos, cuidar a los adultos mayores, cuidar a los niños desde temprana edad, la educación inicial, que ya es algo en lo que está poniendo mucho énfasis la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. Yo creo que eso es lo que va a hacer que las mujeres logren tener su desarrollo pleno en el ámbito laboral y que obviamente puedan combinar las acciones para que no se le cargue todo este tipo de trabajos a las mujeres. Y además, trabajos que no le eran remunerados. Claro. Entonces, hoy por hoy, este Sistema Nacional de Cuidados, que de manera conjunta con muchas otras instancias, como el DIF, como la Secretaría de Educación Pública, como la Secretaría de Salud, tendrán que ponerse a trabajar para que las mujeres puedan disminuir cada vez más sus horas dedicadas a ese tipo de cuidados y que se dediquen a su desarrollo profesional. Es decir, el trabajo no debe verse como la manera para poder llevar ingreso a mi casa. Debe verse como un desarrollo de tu personalidad, como parte de tu dignidad, de tu desarrollo y de tu bienestar. Y yo creo que esa va a ser la solución. Ay, qué bonito. Sí, ya impactada. Sí. Ya para ir cerrando con este episodio, unas últimas preguntas, maestra. Yo siempre me gusta, con Naye lo comentamos, o yo siempre lo comento a donde voy. Soy de izquierda, en este momento me identifico con el partido Morena, pero sé que es perfectible, que todo es perfectible. Claro.
Y en este momento van a venir las preguntas a lo mejor un poco incómodas A ver para si la maestra cierto. Nora. A ver si me incomodas. A ver. Siempre que platico yo con mis amigos, porque tengo amigos en el PAN, en el Movimiento Ciudadano, me dicen, amiguitos. sí, qué valor de decirlo. Me comentan, siempre yo les digo, pues reconoce que Aguascalientes tiene muchas cosas que mejorar. Y siempre la respuesta es, pues ve Zacatecas, pues ve Sinaloa, pues ve, siempre mencionan los mismos. Ujú. Entonces la pregunta va dirigida a ¿qué situación? Porque Morena gobierna muchos estados del Así es. país y el gobierno pues federal, ¿no? Así es. ¿Qué política pública que ha puesto Morena, pública o cualquier tipo de política, usted cree que sí es importante escuchar las críticas para que sea perfectible esa política pública de Morena? O bueno, en este caso ya no es Morena, es el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum o de cada uno de los estados. Que sea perfectible. Sí, que usted diga, Mira, vale la pena más escuchar. que ser perfectible, yo creo que no les alcanzó para todo. Nosotros somos muy dados a hablar de prioridades. ¿Por Sí. qué? Porque sabemos la problemática tan grande que se nos heredó y Sí, que no se podía resolver en 6 años. Y entonces el licenciado Andrés Manuel lo que hizo fue priorizar. Y cuando él prioriza, por ejemplo, los programas sociales, cuando él prioriza, a ver, el recurso lo vamos a canalizar a la pensión a adultos mayores, a la pensión de personas con discapacidad. Tenemos que hacer algo por la juventud y establece Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez y ya después la doctora Claudia Sheinbaum también la beca Rita Cetina. Y entonces esa fue una prioridad que nos critica mucho la derecha, ¿no? Sí. ¿Para qué les das? Pero ve los resultados de esa política. Claro. O sea, finalmente hay derrama económica. Claro, sí. En tiempo de pandemia no caímos en la crisis de consumo y ha demostrado su viabilidad, sobre todo para lograr disminuir la profunda desigualdad que había en este país. Lograr que 13.5 millones de personas salieran de la pobreza, gracias, entre otras cosas, al aumento salarial y a esta política de programas sociales, es una estrellita que le debería de ser ejemplo para todos los países en donde hay todavía mucha extrema pobreza. Que nos faltan todavía 30 millones de mexicanos de que salgan de la pobreza, sí es cierto, es decir, es perfectible, tiene que hacerse, pero hay que continuar porque dio resultados, ¿no? Y tú podrás decir, bueno, pero y entonces, y empiezan a mencionarte otros problemas que quizá no fueron prioritarios, ¿no? Y te podría mencionar muchos, ¿no? Pero la doctora Claudia Sheinbaum, cuando llega, gracias a la confianza de la población, gracias al Plan C, recupera las industrias estratégicas. El PRI y el PAN habían privatizado la industria eléctrica, privatizaron el gas, privatizaron el agua, querían privatizar la educación, privatizaron servicios de salud. Y cuando llega la doctora y vuelve nuevamente a hacer del Estado estas empresas para poder tener soberanía energética, soberanía alimentaria, ¿no? Todo tipo de soberanía, entonces está atendiendo otro. Y entonces hay personas que dicen, bueno, ¿y los animales? Sí, y el claro. cuidado animal, Sí, claro. oiga, y el medio ambiente, y o sea, empiezan a decirte muchas cosas que a lo mejor no estuvieron en lo de prioritario y que obviamente hay que atenderlo, porque finalmente tienes que resolver los problemas. Entonces, otra de las prioridades de la presidenta fue sumarle a la estrategia de seguridad, por ejemplo, la inteligencia y la investigación, coordinación sin subordinación. Entonces, eso también llevó a un acierto más, pero todavía hay gente que te dice, pues sí, pero sigue habiendo muertos y Claro. sigue habiendo narcotráfico. Pues claro, tenemos décadas con el crimen organizado en nuestro país y se le dejó crecer mucho bajo una aparente esquema de guerra, cuando lo cierto es que lo que estaban era haciendo, afianzándolos, ¿no? Entonces, claro que nos vamos a tardar, pero hay una estrategia. Entonces, pueden hablar de muchas cosas, pueden criticar muchas cosas de la Cuarta Transformación y por eso nosotros nos esmeramos en hablar de los logros. Pero ¿qué sí hay que reconocer? Bueno, pues que faltan todavía muchas cosas por atender, que faltan todavía inyección de recursos en algunas otras cosas para que podamos pues vivir mejor, ¿no? O resolver un determinado tipo de problemas. Yo por eso hablo que cuando se trate de Aguascalientes, pues tenemos que ser muy claros en las prioridades. No vayamos a salir con una propuesta que digan, ¿y eso qué? Una megacárcel. No estoy hablando de la megacárcel, ni estoy hablando de Polanco, ¿no? El Polanco que vamos a tener. Mazarik, O sea, no estoy hablando de Mazarik ni cosas de esas, pero que la gente pueda decir, ¿y eso qué? O sea, mejor debería de haber esta otra prioridad. Entonces,
Sí, Eso es lo que yo entendería como perfectible. Hay muchas cosas todavía que faltan por hacer y pues claro que se aceptan hay que escuchar para ver qué es lo que hay que atender. Ya tengo mi respuesta para mis amigos de que están en el otro bando. Ya pregúntenme. Les tengo muchas cosas que hacer. No es cierto, no te creas. Maestra, y después de una trayectoria tan larga en la política, ¿ha habido algo que la haya decepcionado este ejercicio del poder? Una vez, pero me decepcioné una vez y dije no vuelvo. En la primera elección, en 1997, fue la vez que yo conocí el Proyecto Alternativo de Nación, ¿sí? Todavía no se llamaba como tal, pero yo empiezo a conocer cuáles son las propuestas. Ya iba implícito el por el bien de todos, primero los pobres. Voy con todo en el tercer distrito. En aquel tiempo el tercer distrito era de López Mateos hacia el sur, ¿no? Entonces yo hice campaña así en ese tercer distrito. Y me acuerdo que cuando vemos los resultados, fueron los primeros resultados electorales que vi, te das cuenta que en las zonas donde había más pobreza, ganaba el PRI. Y entonces, así como que me quise decepcionar y dije, ¿qué pasó? No sé, o sea, el proyecto era para ellos y sin embargo no lo abrazaron. Pero cuando entiendes que lucran con su necesidad, cuando entiendes que compran sus voluntades, que les engañan, que les prometes, dices, no es culpa de ellos. Y además uno como maestro, ¿no? Entonces, no es culpa de ellos. Nos falta mucho por hacer. Y ese mucho por hacer tenía que ser la conciencia, la convicción, porque si la persona no está convencida, pues no va a aceptar o a abrazar lo que tú le propones. Entonces, esa fue un primer momento. Y otro segundo momento cuando digo, no, ya no les creemos, ¿no? Todos son iguales, todos dicen lo mismo, los azules, los amarillos, los tricolores. Y luego te los encuentras en campaña y ya bien creídos de que el de enfrente les iba a dar casa, les iba a dar empleo. Pues no, que no le creía a nadie, ¿no? Sí. Y entonces ya pasaba la elección y a ver dónde está el empleo que le dieron. No, pues ya no volvió, lo fui a buscar y ya ni me responde. Ya ve, pero usted le creyó. Pero no, son decepciones mínimas, ¿no? Finalmente, en este movimiento a lo que aprendes es a aferrarte a tu convicción, a tener la esperanza. Una frase que a mí me marcó fue esa justamente, ¿no? La derrota es apenas el germen de la victoria. Entonces, cada derrota que tenemos nos hace todavía más fuerte y la convicción es lo que nos hace insistir, persistir y nunca desistir. Sí, de acuerdo. Maestra, y a mí me gustaría, la voy a modificar un poco a lo que tengo ahí. A mí me gustaría que los jóvenes que nos están viendo, porque voy a sacar clip de esta pregunta, bien, que los jóvenes que la están viendo, que están desencantados con la política y que a lo mejor no encuentran en quién se sienten identificados, ¿qué le diría usted a un joven que la está viendo, porque la van a ver? ¿Qué le diría usted a ese joven para que se identifique con usted? Entiendo que si un joven está desencantado es porque quizá creyó en algún proyecto y ahora dejó de creer o le fallaron. Lo importante es que él se plantee lo que quiera. Si es un logro personal en su trayectoria, bueno, pues habría que distinguirlo del logro colectivo. Cuando nosotros empezamos a participar en política, o quien decida participar en política lo hace porque quiere servir a los demás. No todos sirven para servir a los demás. Entonces, la vocación es lo que te va a hacer descubrir si quieres en realidad servir a los demás. Hay personas que desde chiquitos se les ve, son protectores, y hay otros que son rijosos, ¿no? Entonces, desde muy chiquitos se puede saber si una persona tiene la intención de proteger, de cuidar, de ayudar, si es solidario, si extiende la mano. A ese tipo de personas son los que debiéramos canalizar para que participen en política, porque participar en política es ayudar a resolver los problemas de la población. Si tú vienes a la política con alguna otra visión, no es el espacio de la política. No es el espacio de la política. Pero mira que a veces ven el ejemplo y dicen, bueno, pues si ese está ahí y es por eso, pues yo quiero hacer lo mismo. Nosotros invitamos a participar y está lleno, todos los partidos políticos están llenos de personas a las que no les importa las trabas que se puedan encontrar porque tienen una convicción. Pero si no es ese tu principio, tu ideal,
pues te vas a decepcionar muy rápido porque vas a ver muchas cosas, ¿no? Entonces yo quisiera decirles a los jóvenes que quieran participar, que quieran adentrarse. Bueno, a mis alumnos yo siempre les decía en la secundaria, porque en aquellos tiempos había una unidad que era, así como teníamos que ver el capitalismo y en otra unidad el socialismo y en otra el tercer mundo, también había una unidad de partidos políticos y yo los mandaba a que conocieran los partidos políticos, su estatuto, su programa, lo que habían hecho, pero luego ya en clase contrastábamos, porque una cosa es lo que dice tu estatuto y otra cosa es lo que dices cuando estás en el gobierno, ¿no? Entonces no es nada más lo bonito, ay mira qué bonitos están los estatutos del PRI, no, hombre, el amor a México y el nacionalismo y todo. Bueno, pues ahora volteé a ver lo que están haciendo, sobre todo empezaban los tiempos neoliberales. Entonces cuando contrastas, cuando eres crítico, es cuando decides finalmente qué quieres. Pero ¿qué les recomendaba yo? Vayan y afíliense a un partido político, al que quieran, el que los convenza, pero háganlo. Y hacerlo, empezar a participar en política, empezar a estudiar, a documentarte. No puedes participar en política si no conoces la historia de tu país. Para empezar, si no te tiene que gustar la historia de tu país, la historia de tu estado, la historia de tu región, porque te va a ser muy útil y así nadie te va a engañar y nadie te va a manipular y así nunca te vas a desencantar. ¿Por qué? Porque finalmente en lo que tú creas es lo que te va a llevar a juntarte con la persona que creas semejante a ti y van a luchar juntos. Entonces, pero además déjame decirles también que las puertas de nuestro movimiento están abiertas justamente para quienes en nuestro movimiento han sido una prioridad y esa es la de los jóvenes. Que revisen las políticas públicas del PRI y del PAN cuando estuvieron en el poder para ver si es cierto que les representan, que revisen las políticas públicas de la Cuarta Transformación y que tomen una decisión. Finalmente yo creo que es lo más sabio que podrían hacer. Y que estudien muy bien, porque he estudiado y he escuchado a algunos jóvenes ahí que dicen, soy de izquierda por esto, ¿no? Y nada que ver con la izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda? ¿Qué significa ser de derecha? Bueno, de perdido remóntate al origen del término, ¿no? Los de derecha eran los que querían mantener sus privilegios. Sí. Por eso les llaman conservadores. Eran la iglesia, era el clero, eran los reyes, los emperadores. Y del otro lado, el Estado llano, el pueblo, el que estaba en contra de esos privilegios, el que quería tener un Estado, quería división de poderes. Esos eran los principios que estaban regidos, el liberalismo social, pues, de aquel tiempo. Entonces, si no conoces estos principios y si no te ubicas efectivamente en uno de estos bandos, porque hay dos, luego nos dicen y nos acusan, es que quieren polarizar la sociedad. Bueno, pues imagínate, la luz, el día, ¿no? Blanco, negro, o sea, finalmente así está el universo, así está el cosmos. Entonces tú decides de qué parte vas a luchar y sé consecuente con ello. Ahí está el clip para los jóvenes, para que se maravillen. Y maestra, hablando de ser críticos y objetivos, ¿usted considera que hay algo que se le puede reconocer al gobierno actual de Aguascalientes que está haciendo bien? Respuesta, amiga, ahí está todo. A ver, a este no. A este no le reconozco. Yo creo que todos coincidimos que a este no. A este no le reconozco porque está estancado y porque hay mucha corrupción. Pero sí hay que reconocer el Aguascalientes que se ha construido, claro, ¿no? Entonces, hay lugares en los que yo llego y encuentro a personas a gusto, contentas. Tiene sus camellones, sus jardines, hay seguridad, hay alumbrado, tiene agua. Hay sectores que están contentos y están a gusto. Y además, como te dicen tus amigos, si comparan Aguascalientes con Guanajuato, también gobernado por el PAN, dicen, no, pues estamos mejor, ¿no? Sí, claro. Guanajuato es el primer índice de homicidios, está en el primer lugar y nomás no logran bajarlo. Pero hay gente que está conforme con el Aguascalientes que vive, sobre todo mucha gente que vino de otros lados. Se vienen de Guanajuato, de México, bueno, del Estado de México, de Puebla, de Guanajuato, de San Miguel, ¿qué? De Allende, ¿verdad? O sea, se vienen y aquí son muy felices. También hay que pensar en esas personas y también hay que pensar en lo que hicieron bien. Cuando hay que reconocer la capacidad que se tuvo cuando terminó, por ejemplo, el empleo de los ferrocarrileros, porque se vendió ferrocarriles y que tuvieron la opción de Nissan, por ejemplo. Entonces, sí hay que reconocer lo que se ha hecho históricamente, hay que reconocer el tiempo en que Aguascalientes crecía al 6%, pero en este gobierno está estancado. Y además, no hay una obra pública
que podamos nosotros decir, bueno, va a ser la herencia de los que están gobernando ahorita, su legado va a ser la corrupción, ¿no? Entonces, pero sí hay que reconocer el Aguascalientes que se ha construido, ese Aguascalientes que creció, ese Aguascalientes que se industrializó, pero también hay que rescatar muchas cosas como las tradiciones. Esa feria de San Marcos no debe ser reconocida únicamente por sus borracheras. Sí. O sea, tiene que ser reconocida por la gran capacidad que podemos tener de conjuntar los esfuerzos de nuestros productores, de nuestros creadores de contenido cultural, de lo que representamos, ¿no? Entonces, sí hay mucho por hacer, pero también hay que reconocer. Bueno, pues por eso queremos Aguascalientes y por eso amamos nuestro pedacito de tierra, porque aquí nos tocó nacer y seguramente aquí nos van a enterrar. Entonces, no hay que cerrar los ojos. Queremos llegar para hacer cosas mejores, pero nunca dejar de reconocer lo que ya se hizo por Aguascalientes. Sí, yo veía hace poquito, creo, hubo una entrevista. Bueno, no sé si fue como una ronda de debate, no sé, como una entrevista. La verdad no vi completo, vi clips. Y le decía el antiguo gobernador, el exgobernador Martín Orozco a Tere, le decía, oye, ella es mi proyecto, le dice, no te va a alcanzar el tiempo, te quedan 2 años siendo gobernador, te quedan 2 años y estás pensando como si te quedan 10 años, ¿no? Le dice, no te va a alcanzar el tiempo, y yo me quedé mucho con eso de, pues, ¿qué has hecho, no? O sea, 2 años ya se va a acabar, a mí se me pasó el tiempo volando y siento que Aguascalientes no ha avanzado, que se ha quedado, retrocedió. Está estancado. Sí, bueno, ya tú hablas de retroceder, pero yo voy a ser más amable. Está estancado, porque es lo que escucho de algunos empresarios, de algunos constructores. O sea, Aguascalientes se estancó, pero tienes toda la razón y las cifras te respaldan. Hay algunos indicadores en los que ya nos hablan de retroceso, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar. Sí, maestra, ya para ir finalizando, ahora sí, una pregunta que a lo mejor va a ser importante para toda la gente que le gusta, y otra vez va a haber clip de esto. A ver. ¿Qué hay de diferente entre la maestra Nora Rubalcaba y Toño Martín del Campo? También es senador. ¿Qué hay de diferente? Sí. Pues primero el sexo. Sí. Segundo, la ideología, obviamente. Él pertenece al sector de la derecha. Del no, y ahora está buscando sectores de ultraderecha. Y ya, o sea, sí. A mí me preocupa. Es preocupante, es preocupante. Y obviamente transitamos en caminos distintos. Lo conozco desde que fuimos compañeros diputados, pero él milita en este conservadurismo que nosotros combatimos, sí. Y obviamente nosotros estamos del lado del garantismo, del progresismo, del desarrollo. Creo que esas son las grandes diferencias. Yo siempre he dicho que a quien hay que combatir no es a la persona, es al proyecto que representa. Sí. Y él lo representa, lo ama, lo defiende, ¿no? O sea, lo trae tatuado. Sí. Y yo creo que la gran diferencia es esa, y finalmente a los dos lo que nos mantiene como una singularidad es que creemos en nuestro proyecto. O sea, finalmente nosotros creemos en que debemos avanzar hacia el camino de las libertades, sí, de la democracia, y él transita por un camino distinto en el que hay que acotar las libertades para poder hacer a algunos felices, y nosotros estamos en contra de eso. Estamos en contra de la oligarquía, sí, estamos en contra de la plutocracia, en contra de la aristocracia. Al contrario, estamos a favor de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos, mientras que ellos están pensando de que si alguien te hace daño, pues mételo a la cárcel y ya no lo dejes salir para que nunca salga, para que nosotros seamos felices. Y nosotros pensamos, ataca las causas, es una persona que a lo mejor no tuvo satisfecha su ámbito familiar, su derecho a la educación no se le satisfizo. Es decir, hay que pensar en la persona como el ser humano con derechos que es, y ellos no están muy de acuerdo en eso. Cuando hablan de la megacárcel, de verdad, a mí me preocupa el número de personas que está de acuerdo. Y recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, cuando el Partido Verde, sabiendo que era imposible llevar a cabo aquí su estrategia de pena de muerte a los secuestradores, sí, pero trató de llegar al hígado, al sentimiento, a la emoción de personas que veían que sus personas, sus seres queridos eran secuestrados y muchas veces se les quitaba la vida, y entonces lo que querían era, sí, mátenlos. Sí, claro. Cuando nosotros estábamos pensando, pues es que ese problema se tiene que resolver desde otra, a través de las causas. Entonces son dos formas distintas de ver a la humanidad y dos formas distintas de concebir la forma
forma de gobernar. Nosotros queremos hacerlo para todos y que todos tengan esa igualdad de oportunidades, mientras ellos piensan en una aristocracia, ¿no? En el beneficio de unos cuantos y además pues representan el 1% de la población, los que se quieren proteger de los que no tuvieron menos, el 0.1% de la población, y que se quieren proteger de los que no tuvieron la oportunidad de ir a lo mejor o de terminar una carrera profesional o de tener un buen trabajo, ¿no? Entonces creo que son diferencias ideológicas. Lo que nos hace distintos es en lo que cada quien cree. Okay. Que evalúen entonces las propuestas y los proyectos que representan en su momento las personas. En su momento, porque yo tengo una certeza. A partir de 2027 yo voy a poder hablar de propuestas. Sí, claro. Y no sé si Toño tenga esa certeza. No. Pero bueno, si nos toca, ya estaremos viendo las propuestas de los de enfrente y las propuestas nuestras. A ver si lo dejan como usted dice. A ver si tiene esa certeza. Ojalá que no. Ojalá que no. No, sí, bueno, más que nada a mí me preocupa. Yo en pasados episodios hasta le mandé un mensaje, no creo que lo haya visto, pero le mandé un mensaje de que hay que preocuparnos mejor por construir mega escuelas, mega secundarias, mega hospitales, mega avenidas, reforestar otra vez la ciudad, porque el otro día un compañero justo de allá de ese lado, Gael, que le mando un saludo si está viendo esto, publica fotos de cómo se vería Aguascalientes si fuera verde, ¿no? O sea, si hubiera más árboles. Y le digo, oye, pues tú estás allá, cabrón. ¿Cuántos años llevan ahí? No lo han hecho, al contrario, más y más concreto, ¿no? Entonces, sí, creo que es una total visión muy distinta entre un proyecto u otro. Así es. Nadia. Coincido. Pues muchas gracias, maestra. No, al contrario, ya nos vamos. Ya, se pasó rápido, pero muchas gracias. Y otra vez, muchas felicidades. Gracias, maestra. Muchas gracias, sí. Usted está todos los días presente en todos los medios de comunicación, en entrevistas, por ahí dando sus posicionamientos. Entonces, nosotros ya teníamos tiempito queriéndola invitar para conocerla a nosotros también y que la audiencia pudiera conocerla a través de nuestras preguntas. Pues ha sido un placer. Efectivamente, ustedes saben que ahora estamos en territorio, estamos en los fraccionamientos, en las calles, en las comunidades, y ese es el encargo que nos dio la presidenta. Estamos defendiendo y difundiendo los logros de la Cuarta Transformación, pero sobre todo alertando sobre esta amenaza internacional de la derecha internacional contra nuestro movimiento, porque pues ha sido la historia de la humanidad, la historia de las invasiones, la historia de la dominación, la historia de la preponderancia o la hegemonía de un país o de un grupo de personas sobre otros, y eso tenemos que contrarrestarlo con conciencia, con información, con formación, y hay que contrarrestar la campaña de desinformación que pues ellos lo ven en redes sociales, en medios de comunicación, y este espacio, bueno, pues nos permite, por supuesto, abrir una ventanita de oportunidad con aquellos que nos puedan escuchar para alimentar la intención de seguirse informando. Sí, de acuerdo, nos está pasando con nuestros hermanos colombianos, ¿no? Que sufrieron ya de este ataque de la ultraderecha internacional. Así es. Nada más, yo siempre les menciono también a los jóvenes, infórmense, lean, a lo mejor si un medio les informa algo, pues traten de investigar. Verifíquenlo para empezar. ¿Qué es de lo que me están diciendo es cierto? Los lineamientos, ¿no? De los derechos de las audiencias, que ya lo hablamos también aquí. Entonces, bien importante informarnos. Y pues muchísimas gracias, de verdad le agradecemos de todo corazón que esté aquí, que nos dio todo este tiempo, de verdad muy agradecidos, y esperamos que sea el primero de muchos episodios en los que nos pueda acompañar. Claro que sí, yo gustosa. Los invitamos a seguirnos también en todas nuestras redes sociales, a Naya, la maestra, y a mí, y a todos pues los del team, ¿no? Ahí van a estar sus redes sociales en la descripción de este video. Muchas gracias por haberlo visto, y pues nada más que agregar ustedes. ¿Todo? Sería todo. Muchas gracias a todos por vernos. Dijiste tú buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos, ¿verdad? Hasta luego. Nos vemos, bye.